El cine colombiano tiene que luchar contra dos imaginarios. Uno, el de la calidad, porque se cree todavía que el cine colombiano no es de buena calidad, pero esto ya no es cierto. El cine colombiano cumple con los estándares de calidad internacional y eso creo que también va quedando demostrado en la medida en que tiene más visibilidad. Y lo segundo es que el cine colombiano es un cine que se hace sobre el conflicto. Es importante también decir que si bien existen películas que son sobre el conflicto, pues hay una gran diversidad y hay muchísimos temas que se abordan. Está, por ejemplo, por estos días, la película Litigante, que es del director Franco Loli, que cuenta la historia de una mujer y cómo en diferentes aspectos de su vida pues tiene que lidiar con un montón de problemas. Él también hace unos años dirigió Gente de Bien, que es una película que también retrata a la clase media y una historia de una familia. También, por ejemplo, podríamos mencionar La Defensa del Dragón, que narra el universo de 3 hombres en Bogotá, donde poco vemos lo que pasa con la realidad colombiana en términos del conflicto. Y el ludópata soy yo, ¿no? Quien lo escuchara creería que no tiene secretos, doctor Sevillano. No los tengo. Sáquele tiempo a la niña. Durante la década del 90, la producción de cine colombiano fue realmente muy escasa. En el año 2003 aparece la Ley de Cine y crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Eso ha permitido que paulatinamente el número de estrenos nacionales haya ido en incremento. En este momento la cifra promedio puede ser de 40 películas al año. Por otra parte, las películas que sí aluden al conflicto colombiano, pues también son bastante diversas. Por una parte, uno podría mencionar películas que tienen que ver directamente con el conflicto como tal, con hechos que son identificables y que la opinión pública los ha conocido. Por ejemplo, en el caso de PBC-1, que es una película en la cual se cuenta la historia del collar bomba, que fue algo que todos conocimos a través de las noticias. La diferencia es que en esta película lo que podemos hacer es estar mucho más cerca de ese personaje, tratar de entender un poco más cómo lo vivieron las personas que estaban cerca de ella y también un poco empatizar con esa situación que nos mostró que estábamos como en un extremo de la barbarie. Pero hay otras películas, como por ejemplo Noche herida de Nicolás Rincón Guillén, que lo que hace es mostrarnos cómo se enfrenta la cotidianidad, por ejemplo, de los desplazados que llegan a la ciudad, lo que tienen que vivir, lo que pasa con sus familias, con sus niños. Cuando llega y me dice el vecino, yo sí me voy autorizado por ellos, yo ya les dije a ellos que me iba a ir y les conté todo, pero ustedes lleguen a ver cómo se va, lleguen a salir esta noche siquiera hasta Cristales, y en Cristales estaba el ejército. Que si bien hay algunas películas que son mucho más frontales, pues hay otras que lo que han hecho es de una manera mucho más poética intentar mostrarnos y narrar eso que se ha vivido, que no es lo mismo que se hace a través de los medios de comunicación y especialmente de los informativos, donde pues es mucho más el hecho diario, el dato, las declaraciones oficiales. Y estoy pensando que esto es muy importante también en términos de la memoria del país y de lo que en unos años podría pasar con estas producciones. En esa medida, para las nuevas generaciones, este cine también va a tener un lugar como súper importante de poder volver y de poder reconocer qué fue lo que pasó. También el hecho de que existan estas películas y que existan muchas películas sobre el conflicto nos permite reconocer actores que tal vez no han sido tan vistos o su perspectiva del asunto no ha sido tan tenida en cuenta. Una película que fue muy conocida por el público, que fue Los colores de la montaña, por ejemplo, se enfocó en cómo los niños de una vereda de Antioquia vivían situaciones como la presencia de grupos al margen de la ley en medio de lo que era vivir su infancia. Pa, ¿mi balón qué? Dígame qué dice ahí. Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. También es posible encontrar la diversidad del uso de ciertos recursos. Existe una película que se llama Pequeñas Voces, en la cual podemos conocer la historia de niños desplazados y está construido a partir de la animación de dibujos de los mismos niños.
podemos ver también dentro de las películas más recientes, por ejemplo Monos, que da cuenta cómo los jóvenes entran a la lógica de la guerra, al conflicto, de modo generalizado, sin marcarlo en un momento específico o en una ideología o un grupo específico, y cómo va creciendo el nivel de violencia y el nivel de barbarie hasta llegar casi al absurdo. A través de las imágenes que se construyen, que son como también metáforas de muchas de las cosas que nosotros como sociedad hemos vivido, pues lo que hace es generar unas reflexiones muy poderosas sobre la posibilidad de romper ese círculo o de salir de esa lógica en la que se ven envueltos los personajes una vez están al interior de la guerra. Lo hace la película a través de la secuencia del río, donde el personaje realmente no puede escapar. Muchas veces la gente no quiere volver a ver estas películas o hay un cierto rechazo a este cine, es porque como sociedad de algún modo también nosotros tenemos un poco una culpa generalizada en la medida en que pues estamos como al margen de lo que está pasando y no queremos comprometernos con esas realidades que quizá no nos ha tocado vivir. Uno de los fenómenos también interesantes en este escenario contemporáneo del cine es ver lo que pasa con las plataformas, y en este caso, por ejemplo, es muy interesante ver que una película como El Testigo, que es una película sobre la vida del fotógrafo Jesús Abad Colorado, pues se encuentra en una plataforma comercial como Netflix, donde la gente lo puede ver. El Testigo es una historia del fotógrafo de guerra que ha retratado distintos escenarios violentos en Colombia, y esto sirve también para que él de algún modo pueda reflexionar sobre su trabajo y pueda contarnos qué ha significado ser ese fotógrafo de la guerra. Por ejemplo, uno puede conocer la historia de una pareja que se casó justo después de que el municipio de Granada había sido tomado por la guerrilla, y Jesús Abad decidió tomar más bien la fotografía del matrimonio que la fotografía de la destrucción de la guerra. Es bonito también ver cómo él regresa a ver lo que ha pasado con esta pareja, y hay un mensaje muy claro, y es como también nosotros hemos sido una sociedad que ha logrado de algún modo continuar la vida y resistir de una cierta manera todo este conflicto. Y si uno se propone, es capaz de perdonar. Que no es fácil, pero no es capaz de perdonar. Una de las virtudes que también se tiene que reconocer en el cine, y sobre todo ahora que tenemos esta gran diversidad, es la posibilidad de hablar de temas que han sido supuestamente muy informados, muy narrados y que conocemos muy bien desde perspectivas completamente diferentes. Es el caso de Smaily Lombana, que es un documental dirigido por Daniela Abad, en el cual ella hace una exploración de su historia familiar, que sobre todo nos permite ver cómo el explorar una pregunta sobre por qué se rompió esta relación, por qué no conozco a esta persona, por qué no se habla de esto en mi familia, y lo que empieza es como a descubrir un gran secreto familiar, y termina haciendo una reflexión muy profunda sobre cómo el fenómeno del narcotráfico no solamente entra a las familias, y en este caso pues a familias que tenían un lugar en la sociedad de la época, sino que como sociedad también nosotros hemos asumido ese fenómeno y lo hemos naturalizado. Él siempre quiso tener a Laura así como tapada, para que Laura no viera que él era un tipo de pueblo. Es muy importante poder contar con este gran corpus de películas, mucho más que pensar en que haya un retorno inmediato en las taquillas, entender en el escenario actual, cuando se está hablando tanto de las economías naranja y de las industrias creativas, cuál es el lugar del cine colombiano, cuáles son las necesidades de la cinematografía colombiana y de cierto tipo de expresiones que no necesariamente tienen como objetivo primordial generar una alta rentabilidad. En Colombia el consumo en general de cine se ha incrementado en los últimos años,
Y eso está muy bien porque cada que vamos a cine, pues estamos contribuyendo con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para que se hagan más películas, pero también es importante que conozcamos nuestro cine, que nosotros como colombianos sepamos cuáles son las películas que se están haciendo, que las veamos, que las discutamos, que leamos la crítica. De alguna manera también lo que estamos haciendo es reconociendo el trabajo de los creadores, sabiendo que es un trabajo muy valioso, que tiene un lugar muy importante en nuestra sociedad y que les estamos diciendo, sí, vale la pena, síganlo haciendo, necesitamos el trabajo también de los artistas.